Muy buenos días, vamos con el devocional del día de hoy. Y yo quiero hablar sobre varios aspectos que considero que como ministros de alabanza deberíamos recordar. Ser parte del equipo de alabanza es gozar de un privilegio y una oportunidad que se nos ha concedido con el propósito de servir a Dios y a la congregación. El primer punto del que quiero hablar se trata sobre ser humildes. Debemos ser una persona que sepa adaptarse a cualquier instrucción o situación que implique hacernos salir de nuestra zona de confort. O sea, que no es vamos a la iglesia solamente a servir en la alabanza, sino que estemos dispuestos para hacer otras cosas como la cocina, la limpieza, recoger un cable, desinfectar los micros, etc. Por ejemplo, debemos dejar que Dios trabaje en nuestro corazón y no dar cabida nunca al ego. La humildad no es señal de debilidad, sino de un corazón conforme al de Jesús. Jesús, aquel que se humilló por ti y por mí cuando no los merecíamos. Jesús, aquel que le lavó sus pies a sus discípulos. La palabra dice en 1 de Pedro 5:5 que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Con esto también te quiero dar un ejemplo en lo personal, porque todo esto ha hablado primero a mi vida. Y yo, por ejemplo, cuando tenía muchísimo tiempo, casi que ni tocaba el piano y me dan la oportunidad de hacerlo, cuando prácticamente era la única que tocaba, pero entonces yo no podía ver a otra persona que se acercara al piano, que se tocara el piano. De verdad me hervía la sangre, porque, no sé, creía que era la única o que me iban a quitar el puesto, una cosa así muy loca. Y yo me acuerdo que cuando comencé en el Instituto Canción, que estaba llena de músicos, de bajistas, de bateristas, de pianistas, dije como que, es que no eres la única en el mundo, Yani. Entonces se lo puse a Dios en oración y me acuerdo que Dios empezó a tratar conmigo esa parte y de verdad ya no sufro de eso. Pero es cosa de reconocer y de no creernos la última Coca-Cola del desierto, ni que somos lo más importante. El segundo punto se trata sobre ser obedientes. Debemos estar sujetos a las leyes terrenales y espirituales. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a la autoridad que gobierna, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y esto es, nos gusten o no. Estando yo también en canción, esto es que de verdad es un tiempo donde Dios me habló, donde Dios trató muchas cosas conmigo. En el último trimestre, nosotros veíamos 4 materias: ensamble, instrumento, armonía y una materia espiritual. Y en este último nos tocaba la de autoridad espiritual, se llamaba la materia. Y yo, yo cuando la escuché, yo dije, aquí te van a enseñar lo que tú eres y tal, te van a enseñar a reprender los demonios y todo el cosa. Una cosa así, pero no. Cuando yo entro a la clase, lo primero que dice el profesor: si usted no se sujeta a sus padres, si usted no se sujeta a sus pastores, si usted no es capaz de sujetarse a su jefe en su trabajo, usted no tiene autoridad espiritual. Yo me quedé súper fría porque no esperaba que me dijeran eso. Primera de Samuel 15:22 dice: he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grosura de los carneros. Y Wikipedia dice que la obediencia es el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda. O sea, creo que tiene que ver más con un poco cuestión de actitud, ¿no? No es el que, es que nos levantamos todos los domingos a las 7:30, 8 de la mañana, pasamos todo el día en la iglesia, no. Eso para Dios no es lo más relevante. Dios lo que ve más es ese paso que tú das la disposición de hacerlo cuando acatas lo que se te ha dicho. Por último, el tercer punto trata sobre moldear nuestro carácter. Permitirle al Señor que nos forme y nos transforme. Moisés pasó años en el desierto para que Dios pudiera confiarle su obra. Dios ha tratado muchas cosas conmigo. En esta parte, sobre todo, ¿no? Del carácter, era bastante insegura, posesiva, celosa, cerrada, no era muy amigable que se diga, y también era una amargada total.
Y cuando yo comencé en el Señor, yo me acuerdo que siempre le decía, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser y toda la cosa. Pero yo no sabía en lo que me estaba metiendo, porque Dios me escuchó muy bien. Y de verdad, yo estaba sufriendo, de verdad, tenía un corazón de verdad fatal. Entonces, ella era muy cerrada. Entonces, le puse todo esto a Dios, se lo presenté, lloraba, estuve dispuesta a que Él arrancara eso, pero wow, es sumamente duro, es sumamente doloroso, porque lloras muchísimo. O sea, te mentiría si te dijera que es fácil. Pero creo que la adoración y que nuestras vidas se tratan de eso, de llevar nuestras cargas, nuestro dolor, nuestro orgullo a la cruz de Cristo y dejarle todo allí y decirle, Señor, reconozco que sin ti no puedo, reconozco, Señor, que sin ti no soy capaz, te necesito, heme aquí. Yo algunas veces he escuchado a personas que dicen, no, es que yo soy así. Y tú, no importa que lo diga alguien del mundo, pero que lo diga alguien que es cristiano. Yo creo que eso es un error muy grande, porque creo que le estás diciendo al Señor, o sea, tú me hiciste así, yo no te necesito. Es como que dijera, o sea, me vale lo que dices. Entonces, me parece un gran error. Yo creo que debemos someternos, no solo estar sujetos, sino estar sometidos, ser sumisos. Cuando entramos en comunión con el Espíritu Santo, cuando intimamos con Él, cuando decidimos dejarlo todo, cuando decidimos realmente seguirle, yo creo que el Señor empieza a sacar y empieza a liberarnos y empieza a sanar. Y el Señor empieza a darnos una forma después del proceso, comienza a llevarnos a un nivel mayor. Y yo creo que nosotros, como ministros, no podemos dar lo que no tenemos. Y eso no se trata de lo que fuimos en el pasado cuando conocimos al Señor, también se trata de ahora. Porque yo por lo menos constantemente fallo y sé que hay cosas que digo, hey, tienes que tener cuidado de no estar abriendo brechas, de estar abriendo puerticas, de no estarte desviando, de no quitar la mirada de Jesús para no hundirnos.